Los caballos salvajes encadenados llevaban 5 días sin comer y el pueblo esperaba encontrarlos muertos cada mañana. Cuando el veterano herido se arrodilló junto a ellos en la nieve, no traía medicina ni comida especial, sino algo que ningún experto había pensado en ofrecer. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El viento helado del norte azotaba las llanuras cubiertas de nieve con una ferocidad que parecía querer borrar cualquier rastro de vida. En medio de aquel paisaje desolado, donde los pinos se alzaban como centinelas silenciosos cubiertos de escarcha, dos figuras yacían inmóviles sobre la tierra congelada. No eran estatuas ni sombras del crepúsculo, sino dos caballos magníficos que alguna vez habían corrido libres por aquellas mismas tierras. Ahora, encadenados y derrotados, permanecían echados sobre la nieve como si hubieran perdido hasta la última chispa de voluntad que alguna vez los impulsó a galopar contra el viento. El caballo negro, con su pelaje oscuro como la noche sin luna, yacía con la cabeza apoyada contra el suelo helado. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la fiereza de lo salvaje, ahora miraban al vacío con una opacidad que hablaba de rendición. A su lado, el caballo blanco, cuyo pelaje había sido comparado con la pureza de la primera nevada, permanecía en la misma posición de derrota. Las cadenas que los sujetaban eran pesadas, gruesas, diseñadas para contener a criaturas mucho más grandes que ellos. Cada eslabón representaba una prisión, un recordatorio constante de que su libertad había terminado. Alrededor de ellos, montones de heno fresco habían sido colocados con cuidado por quienes intentaban mantenerlos con vida. Pero los caballos ni siquiera volteaban a mirar el alimento. Habían dejado de comer hacía días. No era hambre lo que los consumía, era algo mucho más profundo, algo que ningún veterinario o experto en caballos había logrado comprender. Era como si hubieran decidido que la vida encadenada no valía la pena ser vivida, como si prefirieran desvanecerse lentamente en aquel paisaje invernal antes que aceptar su nueva realidad. Los lugareños del pequeño pueblo cercano conocían la historia de estos dos caballos. Habían sido capturados semanas atrás, después de que las autoridades recibieran quejas de que estaban destruyendo cultivos y asustando al ganado. Eran parte de una manada salvaje que durante generaciones había vagado por aquellas tierras, símbolos vivientes de libertad en un mundo cada vez más domesticado. Pero el progreso no perdona, y lo que alguna vez fue tierra salvaje ahora estaba siendo reclamado para granjas y ranchos. Los caballos tuvieron que ser controlados, dijeron las autoridades. Era por el bien de todos. Nadie esperaba que los animales reaccionaran de esta manera. Después de ser capturados y encadenados, simplemente se dejaron caer y se negaron a moverse. No pateaban, no mordían, no intentaban escapar, simplemente se rendían. Los veterinarios vinieron a examinarlos, preocupados de que estuvieran enfermos o heridos, pero no encontraron nada malo en sus cuerpos. Físicamente estaban sanos. Era su espíritu el que se había quebrado. Las noticias sobre los caballos que se negaban a comer se extendieron por el pueblo y más allá. Algunos decían que era el instinto natural de los animales salvajes, prefiriendo morir antes que vivir en cautiverio. Otros creían que había algo más profundo, algo casi humano en su rechazo. Voluntarios llegaban cada día con comida fresca, agua limpia, mantas para protegerlos del frío, pero nada funcionaba. Los caballos permanecían inmóviles, sus respiraciones cada vez más débiles, sus ojos cada vez más apagados. En el pueblo las opiniones estaban divididas. Algunos argumentaban que los caballos debían ser liberados, que era cruel mantenerlos en esas condiciones, pero otros señalaban que si los liberaban,
volverían a causar problemas, y la próxima vez podrían ser sacrificados. Al menos ahora tenían una oportunidad de ser domesticados, de encontrar un propósito en un mundo que ya no tenía espacio para lo salvaje. Pero mientras los adultos debatían, los caballos seguían muriendo lentamente bajo el cielo gris del invierno. Fue en medio de este dilema cuando apareció él. Nadie en el pueblo lo conocía bien. Había llegado hacía apenas un mes, instalándose en una pequeña cabaña al borde del bosque. Los vecinos sabían poco sobre él, solo que caminaba con una cojera pronunciada y que su brazo izquierdo parecía causarle dolor constante. Algunos decían que era un veterano de guerra, que las cicatrices que llevaba no eran solo físicas, sino también del alma. Otros simplemente lo veían como otro forastero que buscaba paz en la soledad de las montañas. Su nombre era Mateo, aunque rara vez lo usaba. Prefería el silencio a las presentaciones, la soledad de los árboles a la compañía de la gente. Había llegado a este lugar remoto precisamente para alejarse del mundo, para encontrar en el aislamiento lo que la sociedad no pudo darle. Durante semanas había observado desde la distancia cómo el pueblo lidiaba con el problema de los caballos salvajes. No había intervenido, no había ofrecido opinión. No era su problema, se decía a sí mismo. Tenía suficientes batallas propias que librar, pero una mañana, mientras caminaba por el sendero cubierto de nieve que llevaba al pueblo para comprar provisiones, pasó cerca del lugar donde los caballos estaban encadenados. Se detuvo sin saber exactamente por qué. Algo en la escena lo paralizó. Tal vez fue la manera en que el caballo negro tenía la cabeza apoyada en la nieve, completamente rendido. O quizás fue el contraste del caballo blanco contra el paisaje invernal, como un fantasma que se negaba a desaparecer por completo. O tal vez, y esto era lo que más lo perturbaba, fue ver en esos animales un reflejo de sí mismo. Mateo se acercó lentamente, consciente de que los caballos salvajes podían ser impredecibles, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, se dio cuenta de que no había nada que temer. Los animales ni siquiera lo miraron. Sus ojos permanecieron fijos en el vacío, ajenos a su presencia. Era como si ya no estuvieran realmente ahí, como si sus cuerpos fueran solo cáscaras vacías esperando el final inevitable. Se arrodilló en la nieve, sintiendo el frío penetrar a través de sus pantalones. Su brazo herido protestó con un dolor agudo, pero lo ignoró. Observó las cadenas, gruesas y pesadas, diseñadas para contener pero también para humillar. Vio el heno sin tocar, la comida rechazada, y comprendió algo que los demás no habían entendido. Estos caballos no estaban muriendo de hambre. Estaban muriendo de algo mucho peor, estaban muriendo de haber perdido su dignidad, su propósito, su razón de ser. Mateo permaneció arrodillado junto a los caballos durante largo rato, ajeno al frío que comenzaba a entumecerle las piernas. Su mente había viajado a otro lugar, a otro tiempo, cuando él también había estado encadenado, no con hierro y metal, pero encadenado al fin. Las imágenes llegaban en oleadas, como siempre lo hacían cuando menos las esperaba. El sonido de disparos lejanos, el olor a pólvora y tierra mojada, los gritos de compañeros que nunca regresaron a casa, y luego el silencio, ese terrible silencio, después de que todo terminaba y te dabas cuenta de que seguías vivo mientras otros no. La guerra lo había dejado con más que solo heridas físicas. El brazo que colgaba torpemente a su costado era apenas una molestia comparado con las cicatrices invisibles que cargaba en el pecho. Durante meses después de regresar, Mateo había intentado reintegrarse a la sociedad, volver a ser la persona que era antes. Pero esa persona ya no existía. Los ruidos fuertes lo hacían sobresaltarse, las multitudes le provocaban ansiedad,
y las noches eran un campo de batalla constante contra pesadillas que lo dejaban empapado en sudor frío. Eventualmente, dejó de intentarlo. Se alejó de todos, buscando en la soledad algo que se pareciera a la paz. Y ahora, mirando a estos dos caballos que se negaban a vivir en cautiverio, comprendía perfectamente lo que sentían. Ellos también habían perdido algo más valioso que la libertad física. Habían perdido su identidad, su propósito. Para un caballo salvaje, correr libre era más que una actividad, era su esencia misma. Sin eso, eran solo cuerpos sin alma, esperando que el final llegara. Mateo sabía exactamente cómo se sentía eso. Cuántas noches había yacido despierto en su cabaña, preguntándose cuál era el punto de seguir adelante cuando todo lo que te definía había sido arrancado. Se puso de pie con dificultad, sintiendo cómo sus articulaciones protestaban por el frío y la humedad. Los caballos ni siquiera se movieron cuando él se levantó. Mateo miró hacia el pueblo a lo lejos, donde las chimeneas expulsaban columnas de humo gris contra el cielo plomizo. Podía simplemente alejarse, continuar con su camino, comprar sus provisiones y regresar a su cabaña. No era su problema. Estos caballos, este pueblo, ninguno de ellos tenía nada que ver con él. Había venido aquí precisamente para alejarse de los problemas de otros, para no tener que cargar con más peso del que ya llevaba. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue la manera en que el caballo blanco exhaló lentamente, una respiración que sonaba casi como un suspiro de resignación. O quizás fue ver su propio reflejo en aquellos ojos oscuros y vacíos del caballo negro. Sea lo que fuera, Mateo supo en ese momento que no podía simplemente irse. Había pasado demasiado tiempo siendo un espectador de su propia vida, dejando que los días pasaran sin sentido ni propósito. Tal vez, solo tal vez, estos caballos le estaban ofreciendo algo que él mismo necesitaba desesperadamente, una razón para levantarse por la mañana. Caminó de regreso al pueblo con paso decidido, ignorando el dolor que le trepaba por la pierna con cada paso. Encontró a algunas personas reunidas en la pequeña tienda general, discutiendo como siempre sobre qué hacer con los caballos. Mateo escuchó por un momento sus conversaciones. Unos decían que era cuestión de tiempo, antes de que los animales murieran, que no había nada más que hacer. Otros sugerían llamar a especialistas de la ciudad, aunque nadie sabía realmente quién podría ayudar o cuánto costaría. Había resignación en sus voces, como si ya hubieran aceptado que los caballos estaban perdidos. Mateo se aclaró la garganta, un sonido que pareció resonar en el pequeño espacio de la tienda. Todos voltearon a mirarlo. No estaban acostumbrados a escucharlo hablar. Durante el mes que llevaba viviendo cerca del pueblo, apenas había intercambiado más de unas pocas palabras con alguien. Ahora, con todas las miradas puestas en él, sintió la vieja incomodidad trepar por su espalda. Pero pensó en los caballos, en sus ojos vacíos, y encontró la fuerza para continuar. «Necesito algunas cosas», dijo con voz áspera por el desuso. Los presentes lo miraron confundidos, esperando que elaborara. «Mantas gruesas, las más calientes que tengan, zanahoria, manzanas, avena. También necesito cuerdas suaves, no cadenas. Y tiempo. Necesito que me den tiempo con ellos sin que nadie interfiera». Una mujer mayor, a quien Mateo reconoció como la dueña de la tienda, frunció el ceño. «¿Para qué necesitas todo eso, muchacho? Esos caballos están más allá de cualquier ayuda. Los veterinarios ya lo intentaron». Mateo sostuvo su mirada sin pestañear. «No soy veterinario», respondió simplemente, «pero sé lo que es perder la voluntad de vivir. Y sé que a veces lo único que se necesita es que alguien entienda tu dolor sin intentar arreglarlo».
Los presentes intercambiaron miradas de incertidumbre. Algunos pensaban que estaba loco, que era una pérdida de tiempo y recursos. Pero otros, quizás aquellos que habían visto suficiente sufrimiento en sus propias vidas, vieron algo en los ojos de Mateo que los hizo asentir. Un hombre corpulento que Mateo sabía era el encargado de los caballos se adelantó. «Mira, forastero, aprecio que quieras ayudar. Pero esos animales son salvajes, peligrosos. Si te acercas demasiado y te lastimas, no queremos problemas». Mateo casi sonrió ante la ironía. Peligrosos. Esos dos seres quebrados y derrotados que yacían en la nieve sin siquiera levantar la cabeza, eran considerados peligrosos. Si solo supieran cuánto peligro real había visto Mateo en su vida, cuántas veces había estado cara a cara con la muerte. Estos caballos no eran peligrosos. Estaban heridos, traumatizados, perdidos, igual que él. «No van a lastimarme», aseguró Mateo con una certeza que él mismo no sabía de dónde provenía. «Y si lo hacen es mi responsabilidad, no la de ustedes. Solo déjenme intentarlo. ¿Qué tienen que perder?». El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, el hombre corpulento suspiró y asintió con la cabeza. «Está bien, pero si en 3 días no hay mejoría, tendremos que tomar otras medidas. No podemos dejar que sufran indefinidamente». Mateo asintió. Era más tiempo del que esperaba. 3 días para lograr lo que veterinarios y expertos no habían logrado en semanas. Pero algo en su interior le decía que no necesitaba ser un experto. Solo necesitaba ser alguien que entendiera. Mientras reunían las provisiones que había pedido, Mateo se preguntaba qué demonios estaba haciendo. No tenía un plan real, ninguna estrategia probada. Solo tenía una intuición, un presentimiento de que estos caballos necesitaban algo que nadie más les había ofrecido. No comida ni medicinas, ni cadenas más suaves. Necesitaban que alguien los viera realmente, que reconociera su dolor sin intentar minimizarlo o resolverlo rápidamente. Necesitaban lo mismo que Mateo había necesitado durante todos estos meses, pero nunca había encontrado a alguien que simplemente se sentara con él en su oscuridad, sin intentar encender luces que solo lastimaban más. Con los brazos llenos de mantas y una bolsa pesada de provisiones colgando de su hombro bueno, Mateo salió de la tienda. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo la nieve de tonos rosados y dorados. Pronto oscurecería y el frío se volvería aún más brutal. Pero Mateo no pensaba en eso mientras caminaba de regreso hacia donde los caballos esperaban su destino. Cuando Mateo llegó de vuelta al claro donde los caballos permanecían encadenados, la luz del día comenzaba a desvanecerse rápidamente. Las sombras de los pinos se alargaban sobre la nieve como dedos oscuros que intentaban alcanzar a los animales inmóviles. El viento había arreciado, trayendo consigo pequeños copos de nieve que danzaban en el aire antes de posarse suavemente sobre el pelaje de los caballos. Ninguno de los dos se había movido desde que Mateo se fue. Seguían en la misma posición exacta, como estatuas talladas en derrota. Mateo dejó caer su carga a unos metros de distancia de ellos, sin hacer movimientos bruscos. Sabía por instinto que aunque los caballos parecieran completamente apáticos, una parte primitiva de ellos seguía alerta, registrando cada sonido, cada movimiento. Eran animales de presa después de todo, y millones de años de evolución no se borraban simplemente porque hubieran perdido la voluntad de luchar. Comenzó a extender una de las mantas gruesas sobre la nieve, creando una especie de campamento improvisado. No pensaba dejarlos solos esta noche. Si iba a ganar su confianza, tendría que demostrarles que estaba dispuesto a compartir su sufrimiento, a estar presente en su oscuridad. Mientras trabajaba, Mateo comenzó a hablar en voz baja. No esperaba que los caballos entendieran sus palabras,
Pero había algo terapéutico en el acto de hablar, de romper el silencio opresivo que rodeaba a aquellos animales moribundos. Les contó sobre la guerra, sobre las noches en que él también había querido rendirse. Les habló de los compañeros que perdió, de los rostros que nunca podría olvidar, de cómo cada explosión todavía resonaba en sus oídos años después de que el conflicto terminara. Les confesó cosas que nunca le había dicho a ningún ser humano, secretos que guardaba tan profundo que a veces olvidaba que estaban ahí. «Sé cómo se siente», murmuró mientras se sentaba sobre la manta, envuelto en otra para protegerse del frío. «Sé lo que es despertar cada día y preguntarte por qué sigues aquí cuando todo lo que te definía te ha sido arrebatado». El caballo negro movió una oreja ligeramente, un movimiento tan sutil que podría haber sido solo el viento. Pero Mateo lo notó. Era la primera señal de que quizás, solo quizás, estaban escuchando. «Ustedes corrían libres», continuó. «Eso era lo que eran, corredores del viento, espíritus de estas montañas. Y ahora les han puesto cadenas y esperan que simplemente acepten una vida que no es vida en absoluto». La noche cayó por completo, trayendo consigo una oscuridad absoluta interrumpida solo por las estrellas que brillaban con una intensidad feroz en el cielo despejado. Mateo había traído una pequeña lámpara de aceite, pero decidió no encenderla. Había algo apropiado en compartir la oscuridad con estos animales, en no intentar iluminar artificialmente lo que necesitaba permanecer en sombras por ahora. Sus ojos se adaptaron lentamente y pudo distinguir las siluetas de los caballos contra la nieve pálida. Seguían inmóviles, pero Mateo podía escuchar sus respiraciones, lentas y superficiales, como si cada inhalación fuera un esfuerzo que apenas valía la pena hacer. Sacó una manzana de su bolsa y la cortó en pedazos pequeños con su navaja. El sonido del metal contra la fruta crujiente pareció resonar en la quietud de la noche. Con movimientos lentos y deliberados, Mateo se levantó y caminó hacia el caballo negro. Se detuvo a una distancia respetuosa. Luego se arrodilló en la nieve y extendió su mano con un pedazo de manzana. No dijo nada esta vez. Solo esperó. El caballo no se movió, ni siquiera giró la cabeza para mirarlo. Mateo permaneció así durante varios minutos, su brazo comenzando a dolerle por mantener la posición, hasta que finalmente dejó el pedazo de manzana en la nieve frente al animal y retrocedió a su lugar en la manta. Hizo lo mismo con el caballo blanco, acercándose con la misma paciencia, ofreciendo el mismo regalo silencioso y retirándose sin expectativas. No esperaba que comieran, no esa noche, tal vez no mañana tampoco, pero necesitaba establecer un ritual, una constante que les mostrara que él estaría ahí sin exigir nada a cambio. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. El frío se volvió más intenso, penetrando a través de las mantas y calando hasta los huesos de Mateo. Podía sentir cómo su cuerpo comenzaba a temblar involuntariamente, una reacción automática ante la temperatura que descendía peligrosamente, pero no se movió. Si los caballos podían soportar esto noche tras noche, él también podía soportar una. Alrededor de la medianoche, Mateo escuchó un sonido que lo hizo contener la respiración. Era apenas perceptible, un roce suave de carne contra metal. Abrió los ojos, que había cerrado para concentrarse en mantener el calor corporal, y miró hacia los caballos. En la oscuridad apenas podía distinguir formas, pero le pareció ver que el caballo blanco había movido ligeramente la cabeza. No estaba seguro. Podría haber sido su imaginación, su desesperación por ver progreso donde no lo había, pero entonces lo escuchó de nuevo, más claro esta vez. El sonido de un hocico rozando la nieve, buscando algo. Mateo se quedó completamente inmóvil,
conteniendo hasta su respiración. No quería hacer nada que pudiera romper el momento, si es que realmente estaba sucediendo. Pasaron minutos que se sintieron como horas, y entonces, en el silencio de la noche invernal, escuchó el sonido inconfundible de masticación. Uno de los caballos estaba comiendo. No podía ver cuál en la oscuridad y no se atrevía a moverse para averiguarlo. Simplemente cerró los ojos y sintió como algo cálido florecía en su pecho, algo que había olvidado que existía. Era esperanza, pequeña y frágil como la llama de una vela en medio de una tormenta, pero era esperanza al fin. No había sido la comida en sí lo que había marcado la diferencia. Había estado disponible para ellos durante días sin que la tocaran. Había sido otra cosa, algo intangible. Tal vez fue la presencia constante de alguien que no intentaba forzarlos a ser lo que ya no eran. Tal vez fue escuchar la voz de Mateo contando sus propias batallas perdidas, sus propias cadenas invisibles. O quizás, y esto era lo que Mateo sospechaba, fue simplemente saber que no estaban solos en su sufrimiento, que alguien más entendía lo que significaba querer rendirse, pero seguir respirando de todas formas. El resto de la noche pasó en un silencio contemplativo. Mateo no durmió realmente, solo entraba y salía de un estado de conciencia nebuloso donde el frío, el dolor de su brazo y su pierna y el cansancio se mezclaban en una especie de meditación forzada. Pero cada vez que abría los ojos completamente, miraba hacia los caballos, buscando señales de cambio. A veces le parecía que sus respiraciones sonaban un poco más fuertes, más presentes. Otras veces pensaba que solo estaba proyectando sus deseos en la realidad, pero se aferraba a ese momento, a ese sonido de masticación en la oscuridad, como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a teñir el cielo de tonos rosados y naranjas, Mateo finalmente se permitió moverse. Cada músculo de su cuerpo protestó, rígido por el frío y la inmovilidad. Se puso de pie con dificultad, sintiendo cómo sus articulaciones crujían y su pierna herida amenazaba con ceder bajo su peso, pero ignoró el dolor y caminó lentamente hacia los caballos. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, sin saber qué encontraría, y entonces lo vio. El pedazo de manzana que había dejado frente al caballo blanco había desaparecido. En su lugar, solo quedaban pequeñas marcas en la nieve donde el hocico del animal había buscado hasta el último pedazo. Mateo se arrodilló en ese lugar, tocando suavemente la nieve con su mano buena. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, tocó sus labios. Era solo un pedazo de manzana, una victoria minúscula en una batalla que parecía imposible de ganar. Pero para Mateo, que había pasado meses buscando razones para seguir adelante, ese pequeño acto de un caballo moribundo aceptando comida era todo. Era la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, cuando todo parecía perdido, todavía había una chispa de voluntad de vivir, esperando ser alimentada. El segundo día amaneció con un cielo despejado que prometía temperaturas aún más frías. Mateo había regresado brevemente a su cabaña para cambiarse de ropa y recoger más provisiones, pero no se demoró más de lo necesario. Algo había cambiado en él durante esa larga noche junto a los caballos. Por primera vez en meses tenía un propósito claro, una razón para levantarse que iba más allá de la simple supervivencia. Los animales lo necesitaban, y de alguna manera inexplicable, él también los necesitaba a ellos. Cuando regresó al claro, encontró a los caballos en la misma posición de siempre, echados sobre la nieve como si no tuvieran la fuerza ni la voluntad para moverse. Pero Mateo notó algo diferente en el caballo blanco. Sus ojos, aunque todavía apagados, parecían seguirlo mientras se acercaba. No era mucho, apenas un cambio sutil en la dirección de su mirada,
pero para alguien que había pasado la noche observando cada mínimo detalle, era una señal significativa. El animal lo había reconocido. Había registrado su presencia como algo distinto a los demás humanos que habían venido antes. Mateo estableció su campamento nuevamente, esta vez trayendo más mantas y una lona impermeable para crear una especie de refugio improvisado. Si iba a pasar los próximos días aquí, necesitaba algo más que pura resistencia al frío. Mientras trabajaba, habló en voz baja, manteniendo un tono constante y tranquilizador. No importaba realmente de qué hablara, decidió. Lo importante era el sonido de su voz, la cadencia rítmica que podía ofrecer algo de consuelo en medio de tanta desolación. Les contó sobre su infancia, sobre cómo de niño había soñado con tener un caballo propio, galopando por campos abiertos sin ninguna preocupación más allá del viento en su rostro. «Nunca lo tuve», admitió con una sonrisa triste. «Mi familia era pobre, y los caballos eran lujos que no podíamos permitirnos. Pero solía pararme junto a la cerca de un rancho cercano y observarlos durante horas. La manera en que se movían, esa gracia natural, esa libertad, creo que eso era lo que realmente envidiaba. No el caballo en sí, sino lo que representaba. Una vida sin las cadenas que todos llevamos, visibles o invisibles». El caballo negro movió una oreja al escuchar su voz, un pequeño reconocimiento de su presencia. Mateo lo tomó como una buena señal. Cerca del mediodía, Mateo preparó una mezcla de avena caliente con trozos de zanahoria y manzana. El aroma dulce se esparció por el aire frío, y esta vez pudo ver claramente cómo ambos caballos levantaban ligeramente sus cabezas, sus fosas nasales dilatándose para captar el olor. Era un reflejo instintivo, imposible de suprimir completamente, incluso cuando habían decidido rendirse. El hambre era una fuerza primitiva que eventualmente superaría cualquier voluntad de morir, si se le daba suficiente tiempo y la motivación correcta. Mateo llenó 2 cubos pequeños con la mezcla y los colocó cerca de cada caballo, pero no tan cerca como para invadir su espacio personal. Luego retrocedió a su refugio y simplemente esperó, sin mirarlos directamente. Había aprendido que la presión de una mirada directa podía ser interpretada como amenaza por los animales, especialmente aquellos que estaban vulnerables. En su lugar, mantuvo los ojos en sus manos, aparentando desinterés mientras su visión periférica permanecía alerta a cualquier movimiento. Pasaron minutos que se sintieron como horas. El sol continuó su arco lento a través del cielo, proyectando sombras cambiantes sobre la nieve. Mateo podía sentir el frío filtrándose a través de sus capas de ropa, pero se negó a moverse. La paciencia era todo lo que tenía para ofrecer en este momento, y la daría libremente. Finalmente, cuando estaba empezando a pensar que tendría que esperar hasta la noche nuevamente, vio movimiento. El caballo blanco lentamente, como si cada músculo doliera con el esfuerzo, estiró su cuello hacia el cubo de comida. El animal olisqueó el contenido con cautela, su hocico moviéndose sobre el vapor que se elevaba de la avena caliente. Mateo contuvo la respiración, cada fibra de su ser queriendo animar al caballo, pero sabiendo que cualquier sonido podría romper el momento. Entonces, con una delicadeza sorprendente para un animal tan grande, el caballo blanco tomó un pequeño bocado. Masticó lentamente, evaluando, recordando quizás lo que significaba comer, lo que significaba elegir la vida sobre la muerte. Y entonces tomó otro bocado, y otro. Mateo sintió lágrimas ardientes picando en sus ojos, pero las contuvo. No era momento para emociones desbordadas. Era un momento para quietud, para permitir que este pequeño milagro se desarrollara a su propio ritmo. El caballo blanco continuó comiendo, no con el entusiasmo de un animal sano,
sino con la determinación cautelosa de alguien que había decidido, aunque fuera temporalmente, darle otra oportunidad a la existencia. Cuando terminó aproximadamente la mitad del contenido del cubo, volvió a recostar su cabeza en la nieve, exhausto por el esfuerzo. El caballo negro, que había observado a su compañero con lo que Mateo interpretó como interés cauteloso, no tocó su comida ese día. Pero había visto que el otro había comido y no había sufrido ninguna consecuencia negativa. En la mentalidad de manada que aún persistía entre ellos, esta información sería procesada y considerada. Mateo no presionó. Ya había logrado más de lo que esperaba para el segundo día. Un caballo estaba comiendo voluntariamente. Era progreso, lento pero real. A medida que la tarde avanzaba, Mateo comenzó un nuevo ritual. Con movimientos muy lentos y deliberados, se acercó al caballo blanco llevando una de las mantas gruesas. El animal lo observó acercarse, pero no mostró signos de alarma, lo cual Mateo tomó como permiso para continuar. Con cuidado, extendió la manta sobre el lomo del caballo, cubriendo su cuerpo con el material cálido. El caballo se estremeció ligeramente ante el contacto, pero no se alejó. «Está bien», murmuró Mateo suavemente. «Solo quiero que estés más cómodo. El frío no ayuda a nadie». Repitió el proceso con el caballo negro, aunque éste mostró más resistencia inicial, tensando sus músculos cuando Mateo se acercó. Pero cuando la manta se posó sobre su lomo, proporcionando un calor que probablemente no había sentido en días, el animal exhaló un largo suspiro. No era rendición esta vez. Era algo diferente, algo que se parecía peligrosamente al alivio. Mateo se alejó y observó a ambos caballos, ahora cubiertos con mantas, todavía encadenados, pero al menos un poco más protegidos de los elementos. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Mateo se sentó en su refugio improvisado y sacó un pequeño cuaderno que había traído. No era dado a escribir normalmente, pero sentía la necesidad de documentar esto, de capturar estos momentos antes de que se desvanecieran en su memoria como tantas otras cosas importantes de su vida. Escribió sobre los pequeños triunfos del día, sobre cómo el caballo blanco había comido, sobre el suspiro del caballo negro cuando la manta lo cubrió. Escribió sobre cómo, por primera vez desde que regresó de la guerra, sentía que estaba haciendo algo que importaba. La noche llegó nuevamente, trayendo consigo temperaturas que descendieron brutalmente. Mateo encendió una pequeña fogata a una distancia segura de los caballos, lo suficientemente cerca para que pudieran sentir algo de su calor, pero no tan cerca como para asustarlos. Las llamas danzaban en la oscuridad, proyectando sombras móviles que jugaban sobre la nieve. Se envolvió en sus propias mantas y se preparó para otra noche larga, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba simplemente sobreviviendo el frío, estaba cuidando, protegiendo, sanando, y en el proceso, sin darse cuenta completamente, también estaba comenzando a sanarse a sí mismo. El tercer día amaneció con una sorpresa que dejó a Mateo sin palabras. Cuando abrió los ojos, adolorido y entumecido por otra noche durmiendo en el suelo helado, lo primero que vio fue al caballo negro de pie. No completamente erguido, sus patas aún temblaban ligeramente bajo el peso de su propio cuerpo, pero de pie al fin. Las cadenas que lo ataban tintineaban suavemente con cada movimiento tembloroso, un sonido que en cualquier otro contexto habría sido deprimente, pero que en este momento sonaba casi como música para los oídos de Mateo. El caballo blanco permanecía echado, pero su cabeza estaba levantada y alerta, observando a su compañero con lo que Mateo interpretó como curiosidad, mezclada con algo parecido al orgullo. Era como si la manada, aunque reducida a solo 2 miembros,
estuviera comenzando a recordar lo que significaba ser más que simples cuerpos esperando el final. Mateo se quedó completamente inmóvil, apenas atreviéndose a respirar, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper este momento frágil y hacer que el caballo negro volviera a dejarse caer en la nieve. Pero el animal permaneció de pie. Sus músculos temblaban por el esfuerzo de sostener un peso que no había soportado en días, pero se mantenía firme. Mateo pudo ver cómo el caballo giraba lentamente su cabeza, observando el paisaje a su alrededor como si lo viera por primera vez. El sol de la mañana hacía brillar su pelaje negro, revelando matices de color que habían estado ocultos bajo la capa de suciedad y desesperación. Era hermoso, comprendió Mateo. Incluso en su estado debilitado, incluso con cadenas que limitaban cada movimiento, este animal era absolutamente magnífico. Mateo se movió con una lentitud deliberada, cada gesto medido para no alarmar al caballo. Se puso de pie con cuidado, sintiendo cómo cada articulación protestaba, y caminó hacia su provisión de comida. Preparó 2 porciones de la mezcla de avena caliente, esta vez agregando un poco más de zanahoria rallada y unas rodajas de manzana. El aroma se esparció por el aire, y Mateo notó cómo las fosas nasales de ambos caballos se dilataban, captando el olor. Era una buena señal. El hambre estaba regresando, y con ella, la voluntad de vivir. Colocó los cubos de comida en sus lugares habituales y retrocedió a su refugio. Esta vez no tuvo que esperar tanto. El caballo blanco fue el primero en moverse, estirando su cuello hacia el cubo y comenzando a comer con más entusiasmo que el día anterior. Pero lo que realmente capturó la atención de Mateo fue ver al caballo negro dar unos pasos temblorosos hacia su propia porción. Cada paso era un esfuerzo visible, las cadenas arrastrándose por la nieve con un sonido metálico que parecía resonar en el silencio del bosque. Pero el animal perseveró, impulsado por un instinto que finalmente había superado su deseo de rendirse. Cuando el caballo negro finalmente alcanzó su cubo de comida, bajó su hocico y comenzó a comer. No con delicadeza como el caballo blanco, sino con una especie de urgencia desesperada, como si su cuerpo finalmente hubiera reconocido cuánto tiempo había estado sin alimento. Mateo observaba con una mezcla de alegría y preocupación. Sabía que comer demasiado rápido después de días de ayuno podía ser peligroso, pero también entendía que no podía intervenir ahora. Tenía que dejar que el caballo escuchara a su propio cuerpo, confiara en sus instintos. Después de que ambos caballos terminaron de comer, algo extraordinario sucedió. El caballo negro, en lugar de dejarse caer nuevamente en la nieve como Mateo esperaba, permaneció de pie. Giró su cabeza hacia donde Mateo estaba sentado y por primera vez desde que habían comenzado esta extraña relación, sus miradas se encontraron directamente. No fue un encuentro hostil ni temeroso. Fue algo más profundo, un reconocimiento mutuo. El caballo lo veía realmente, no solo como otra amenaza humana, sino como el individuo que había estado sentado en el frío junto a ellos, compartiendo su sufrimiento sin pedir nada a cambio. Mateo sintió un nudo en la garganta. Sabía que este era un punto de inflexión crucial. Con movimientos increíblemente lentos se puso de pie. El caballo negro lo observó pero no retrocedió. Mateo dio un paso adelante, luego otro, cada movimiento telegrafiado con claridad para no asustar al animal. Cuando estuvo a una distancia de brazo, se detuvo y extendió su mano lentamente, con la palma abierta y hacia arriba en un gesto universal de no amenaza. «Está bien», susurró. «No voy a lastimarte, solo quiero ayudar». El caballo negro lo observó durante un momento que pareció extenderse eternamente.
Mateo pudo ver su propio reflejo en aquellos ojos oscuros y profundos, pudo ver el miedo residual, pero también algo más, una chispa de curiosidad, quizás incluso de esperanza. Entonces, lentamente, el caballo extendió su hocico hacia la mano de Mateo. El contacto fue tan suave que apenas lo sintió al principio, solo un roce de pelos suaves contra su piel áspera. Pero fue suficiente. Era un acto de confianza, pequeño pero monumental en su significado. Mateo contuvo las lágrimas que amenazaban con derramarse. Con su mano todavía extendida, permitió que el caballo lo olisqueara, que se familiarizara con su olor, que estableciera esa conexión básica que era fundamental para cualquier relación con un animal. El caballo blanco, no queriendo quedarse atrás, hizo un esfuerzo visible por ponerse de pie. Le tomó varios intentos, sus patas resbalando en la nieve, pero finalmente lo logró. Ahora ambos caballos estaban de pie, débiles y temblorosos, pero erguidos, enfrentando el mundo una vez más. Mateo aprovechó este momento para inspeccionar las cadenas que aún los sujetaban. Eran pesadas e innecesariamente crueles, diseñadas para controlar, no para cuidar. Las miraba y sentía crecer la rabia en su pecho. Estas cadenas no eran diferentes de las que la sociedad le había impuesto a él después de la guerra, expectativas de cómo debería actuar, qué debería sentir, cómo debería recuperarse según el cronograma de otros. Sin pensar dos veces, tomó una decisión que sabía podría traerle problemas. Con su navaja, comenzó a trabajar en las cuerdas y correas que sujetaban las cadenas más pesadas. No podía quitarlas todas, no sin herramientas apropiadas y no sin permiso del pueblo, pero podía aliviar la carga. Trabajó metódicamente, hablándoles suavemente todo el tiempo para mantenerlos tranquilos. Los caballos, sintiendo que algo importante estaba sucediendo, permanecieron sorprendentemente quietos. Era como si entendieran que este humano estaba tratando de liberarlos, aunque fuera solo parcialmente. Cuando terminó, las cadenas todavía estaban ahí, pero ahora colgaban más sueltas, permitiendo un mayor rango de movimiento. No era libertad verdadera, pero era un paso en esa dirección. Los caballos dieron algunos pasos experimentales, probando sus nuevos límites, y Mateo pudo ver el alivio en sus movimientos. Ya no estaban completamente atados a un solo punto. Podían moverse, explorar su pequeño territorio, recordar lo que se sentía tener aunque fuera un poco de autonomía. El resto del día transcurrió en una especie de tranquilidad contemplativa. Los caballos alternaban entre estar de pie y descansar, pero incluso cuando se echaban, ya no era con esa rendición total que Mateo había visto al principio. Era un descanso normal, el tipo que cualquier animal necesita para recuperar energías. Comieron 2 veces más durante el día, cada vez con más entusiasmo, y cuando Mateo se acercaba para revisar sus mantas o traer agua fresca, ya no mostraban miedo. De hecho, el caballo blanco había comenzado a seguirlo con la mirada, y en un momento dado incluso dio unos pasos hacia él cuando lo vio acercarse. Esa noche, mientras Mateo se preparaba para lo que esperaba, sería su última noche durmiendo en el claro. Uno de los pobladores del pueblo apareció. Era un hombre joven que Mateo había visto ocasionalmente en la tienda. Se detuvo al borde del claro, observando la escena con evidente asombro. Los caballos estaban de pie compartiendo el heno que Mateo había esparcido para ellos, sus mantas todavía sobre sus lomos. Ya no parecían animales moribundos, parecían caballos en recuperación, débiles aún pero claramente en el camino de regreso. «No puedo creerlo», dijo el joven sacudiendo la cabeza. Todos pensaban que morirían. Los veterinarios dijeron que era imposible. Mateo se encogió de hombros, incómodo con la admiración evidente en la voz del otro hombre. No fue nada especial. Solo necesitaban que alguien se sentara con ellos en su dolor.
A veces, eso es todo lo que cualquiera necesita. El joven asintió lentamente, mirando a Mateo con nuevo respeto. Voy a decirle a los demás. Van a querer ver esto. Para cuando el sol se ocultó aquella tercera noche, una pequeña multitud se había reunido al borde del claro. Mantenían una distancia respetuosa, conscientes de que acercarse demasiado podría alterar el delicado progreso que Mateo había logrado con los caballos. Había familias enteras, algunos con niños pequeños en sus brazos, ancianos apoyados en bastones, jóvenes con las manos en los bolsillos. Todos habían venido a presenciar lo que muchos estaban llamando un milagro. Los caballos que todos habían dado por perdidos ahora se movían con vida renovada, comiendo, bebiendo, incluso interactuando sutilmente con el hombre que había elegido quedarse con ellos. Mateo se sentía incómodo con toda la atención. No había hecho esto para ser admirado o reconocido. Lo había hecho porque era lo correcto, porque en esos caballos había visto un reflejo de su propio sufrimiento, pero entendía que para el pueblo esto representaba algo más grande. Era una lección sobre paciencia, sobre compasión, sobre no rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Los niños especialmente parecían fascinados, sus ojos grandes y brillantes mientras observaban a los majestuosos animales que días atrás yacían inmóviles como muertos. Una mujer mayor se separó del grupo y se acercó a Mateo con paso cauteloso. Llevaba un cesto cubierto con un paño, y cuando llegó a su lado, lo extendió hacia él con una sonrisa amable. «Pensé que necesitarías una comida caliente», dijo suavemente. «No puedes cuidar de ellos si tú mismo no estás bien alimentado». Mateo tomó el cesto, sintiendo el calor que emanaba de él, y asintió con gratitud. Era la primera comida apropiada que tendría en 3 días, habiendo subsistido principalmente de pan duro y agua fría. «Gracias», murmuró, su voz áspera por la emoción inesperada que le causaba este simple gesto de bondad. A medida que la noche avanzaba, algunos de los pobladores se fueron, pero otros se quedaron, creando improvisadamente sus propias fogatas a una distancia segura. Era como si quisieran ser parte de esto, ser testigos de la continuación de esta historia de redención. Mateo escuchaba sus voces llevadas por el viento, sus risas ocasionales, el llanto de algún bebé, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió molesto por la presencia de otras personas. Había algo reconfortante en saber que no estaba solo en su vigilia, que otros también se preocupaban por estos animales. El cuarto día trajo consigo cambios aún más notables. Los caballos no solo estaban de pie regularmente, sino que habían comenzado a moverse más libremente dentro del radio que las cadenas aflojadas les permitían. El caballo blanco, quien Mateo había empezado a llamar Luna por el color plateado que su pelaje tomaba bajo ciertas luces, mostraba una curiosidad creciente hacia su entorno. Olisqueaba los árboles cercanos, pisoteaba la nieve para encontrar hierba oculta debajo, incluso se acercaba a las personas que se habían quedado para observar, aunque manteniendo siempre una distancia segura. El caballo negro, a quien Mateo había nombrado Noche por razones obvias, era más reservado pero igualmente activo. Pasaba largos periodos simplemente parado, mirando hacia las montañas distantes como si recordara los días en que había corrido libre por esos terrenos. Mateo podía ver en sus ojos una mezcla de nostalgia y aceptación, como si el animal estuviera procesando su nueva realidad. Ya no luchaba contra las cadenas, pero tampoco se había rendido completamente. Había encontrado un punto medio, una forma de existir en este espacio liminal entre la libertad perdida y la muerte evitada. Mateo había establecido una rutina diaria. Por las mañanas preparaba comida caliente para los caballos y se la ofrecía mientras el sol apenas asomaba. Luego,
pasaba horas simplemente sentado cerca de ellos, hablándoles o en silencio, permitiendo que se acostumbraran cada vez más a su presencia. Por las tardes, los cepillaba cuidadosamente, quitando la suciedad acumulada y los enredos de sus crines. Este ritual de aseo se había convertido en un momento de conexión profunda. Los caballos permanecían quietos, claramente disfrutando de la atención, y Mateo encontraba en el acto repetitivo una forma de meditación que calmaba su propia mente inquieta. Durante uno de estos momentos de aseo, mientras Mateo pasaba el cepillo por el pelaje de noche, el caballo giró su cabeza y gentilmente empujó el hombro de Mateo con su hocico. Fue un gesto deliberado, afectuoso, el tipo de interacción que solo ocurre cuando un animal ha decidido que confía en un humano. Mateo se detuvo, sorprendido por la oleada de emoción que este simple acto le provocó. Colocó su mano sobre el cuello del caballo, sintiendo el calor del animal bajo su palma, el pulso constante de vida que fluía a través de él. «Te pusiste fuerte, amigo», susurró. «Sabía que lo lograrías». Los veterinarios del pueblo vinieron al quinto día, llamados por los pobladores que querían una opinión profesional sobre el estado de los caballos. Examinaron a ambos animales exhaustivamente, tomaron sus signos vitales, revisaron sus dientes y cascos, palparon sus músculos. Cuando terminaron, el veterinario principal, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y expresión seria, se acercó a Mateo con una mirada que mezclaba respeto y desconcierto. «No sé cómo lo hiciste», admitió. «Hace una semana estos caballos estaban en muerte inminente. Ahora están débiles todavía, pero con cuidado continuado, creo que se recuperarán completamente». Mateo no supo qué responder. Él tampoco sabía exactamente cómo lo había hecho, o si realmente había sido él quien lo hizo. Tal vez los caballos simplemente necesitaban tiempo. Tal vez necesitaban sentir que alguien entendía su dolor sin intentar minimizarlo o arreglarlo rápidamente. O tal vez, y esto era lo que Mateo sospechaba en su corazón, todos necesitaban esta experiencia. Los caballos necesitaban recordar que valía la pena vivir, y él necesitaba recordar que valía la pena cuidar. Fue una curación mutua, un intercambio silencioso de propósito y significado. El veterinario continuó hablando sobre nutrición apropiada, sobre ejercicio gradual, sobre las semanas de recuperación que aún quedaban por delante. Pero Mateo apenas escuchaba. Su atención estaba en Luna, quien había comenzado a interactuar con algunos de los niños del pueblo que se habían acercado con permiso de sus padres. La yegua blanca extendía su cuello para olfatear sus pequeñas manos extendidas, aceptando suavemente las caricias tímidas que le ofrecían. Los niños reían deleitados, sus rostros iluminados con una alegría pura que Mateo había olvidado que existía. Ver esa inocencia, esa capacidad de asombrarse con las cosas simples, removió algo profundo en él. Esa noche, mientras Mateo se preparaba para dormir en su refugio improvisado, que ahora incluía una tienda pequeña que alguien del pueblo le había prestado, reflexionó sobre todo lo que había cambiado en menos de una semana. Los caballos habían pasado de estar al borde de la muerte a mostrar signos claros de recuperación. El pueblo, que al principio veía la situación como una pérdida inevitable, ahora se había unido en su apoyo, trayendo comida, mantas, incluso ofreciendo turnos para vigilar a los animales durante la noche, para que Mateo pudiera descansar apropiadamente. Pero más que eso, Mateo mismo había cambiado. Por primera vez desde que regresó de la guerra, no se sentía completamente perdido. Tenía un propósito, una razón para levantarse cada mañana. Las pesadillas todavía venían algunas noches, pero eran menos intensas, menos frecuentes.
cuando se despertaba sudando y con el corazón acelerado. Podía escuchar la respiración tranquila de los caballos cerca de su tienda, y ese sonido lo anclaba de vuelta a la realidad presente. No estaba en el campo de batalla, estaba aquí, en este claro tranquilo, cuidando de dos seres que lo necesitaban tanto como él los necesitaba a ellos. Se dio cuenta de algo fundamental esa noche mientras las estrellas brillaban arriba y el fuego crepitaba suavemente. La sanación no era un proceso solitario. No podías simplemente alejarte de todo y esperar que las heridas se cerraran solas. Necesitabas conexión, propósito, la sensación de que tu existencia importaba a alguien más. Los caballos le habían dado eso, y a cambio, él les había dado la paciencia y la comprensión que necesitaban para encontrar su camino de regreso a la vida. La segunda semana trajo consigo una primavera temprana que nadie había anticipado. El sol brillaba con más fuerza, derritiendo parte de la nieve y revelando parches de tierra húmeda donde los primeros brotes verdes comenzaban a asomarse. Era como si la naturaleza misma estuviera celebrando la recuperación de los caballos, ofreciendo nueva vida justo cuando ellos mismos estaban redescubriendo su voluntad de vivir. Luna y noche respondían al cambio de clima con energía renovada, moviéndose más, comiendo con apetito voraz, incluso jugando ocasionalmente entre ellos con empujones suaves de sus hocicos. Mateo había establecido su residencia semipermanente en el claro. Su pequeña cabaña permanecía vacía mientras él pasaba cada momento con los caballos. El pueblo, viendo su dedicación inquebrantable, había construido un refugio más apropiado para él, una estructura simple pero sólida, con paredes de madera y un techo impermeable. Tenía una estufa pequeña para cocinar y calentarse, un catre para dormir y una ventana que daba directamente hacia donde los caballos pasaban sus días. Era modesto pero funcional, y más importante aún, le permitía mantener vigilancia constante sobre sus protegidos. Una mañana, mientras Mateo preparaba el desayuno para los caballos, notó que Noche estaba parado junto a los límites de sus cadenas, mirando intensamente hacia el bosque. Había algo en su postura, en la manera en que sus orejas estaban completamente erectas y rotando ligeramente para captar sonidos, que le indicó a Mateo que el animal había detectado algo. Se acercó con cautela, siguiendo la dirección de la mirada del caballo, y entonces lo vio. A lo lejos, apenas visible entre los árboles, estaba el resto de la manada salvaje. Los otros caballos habían regresado, buscando quizás a sus compañeros perdidos. El corazón de Mateo se aceleró al ver la escena. Luna también había notado la presencia de la manada, y ambos caballos encadenados relinchaban suavemente, comunicándose con sus hermanos libres a través de sonidos que Mateo no podía comenzar a interpretar. Era un momento cargado de significado. Los caballos salvajes en el bosque representaban todo lo que Luna y Noche habían perdido: la libertad absoluta de correr sin restricciones, de vivir según sus propios términos. Y sin embargo, después de unos minutos de esta comunicación silenciosa, la manada se retiró entre los árboles, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Mateo observó a Luna y Noche después de que la manada se fue. Esperaba ver angustia o desesperación renovada en ellos, pero en cambio vio algo diferente. Había una calma en sus ojos, una aceptación. Era como si hubieran hecho las paces con su situación, como si hubieran llegado a un entendimiento silencioso de que su vida había tomado un camino diferente. No era la vida que habrían elegido, pero era una vida que valía la pena vivir. Mateo entendía ese sentimiento mejor que nadie. Él tampoco había elegido las cicatrices que cargaba, pero estaba aprendiendo a vivir con ellas, a encontrar significado a pesar de ellas. Ese mismo día, el alcalde del pueblo vino a visitar a Mateo.
Era un hombre robusto de mediana edad, con rostro curtido por el sol y manos grandes, acostumbradas al trabajo duro. Se sentó en un tronco cerca del refugio de Mateo y observó a los caballos durante largo rato antes de hablar. «Ha hecho algo notable aquí», dijo finalmente. «Estos animales estaban condenados y los trajiste de vuelta. El pueblo está agradecido». Mateo se encogió de hombros, incómodo como siempre con los elogios. «Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho», respondió. «Me senté con ellos, los escuché». El alcalde asintió pensativamente. «Hemos estado discutiendo qué hacer ahora. Estos caballos claramente no pueden regresar a la vida salvaje completamente. Son demasiado conocidos por los rancheros locales y si empiezan a causar problemas de nuevo, la próxima vez las consecuencias serán peores». Mateo sintió un nudo formándose en su estómago. Había evitado pensar en el futuro, viviendo solo en el presente, en cada día compartido con luna y noche. Pero sabía que eventualmente tendrían que tomar decisiones sobre qué pasaría con los caballos. «¿Qué proponen?», preguntó con voz tensa. El alcalde lo miró directamente. «Queremos que te los quedes. Bueno, no exactamente quedártelos, ya que técnicamente pertenecen a la comunidad ahora, pero que seas su cuidador oficial. Hemos reunido fondos para comprar el terreno donde están ahora y algunas hectáreas adicionales. Será un santuario pequeño, un lugar donde estos caballos puedan vivir en semilibertad. Y tú serías el guardián». Mateo se quedó sin palabras por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. «Yo no soy», comenzó, pero el alcalde lo interrumpió con un gesto de su mano. «No me digas que no eres la persona adecuada. He visto cómo te miran estos animales. He visto cómo respondes a ellos. Hay algo especial en la conexión que tienen, algo que no puede ser replicado. Además», continuó el alcalde con una sonrisa amable, «he escuchado de otros en el pueblo que también has estado diferente, más presente, menos perdido en tus propios pensamientos. Tal vez estos caballos te han dado tanto como tú les has dado a ellos». Mateo no pudo argumentar contra eso porque sabía que era verdad. Luna y noche le habían devuelto algo que pensó que había perdido para siempre en la guerra: un sentido de propósito. Durante los días siguientes, mientras se procesaban los papeles y se establecían los límites del nuevo santuario, Mateo comenzó a planear el futuro. Por primera vez en años, se permitió pensar más allá del día siguiente. Imaginó un refugio donde luna y noche podrían moverse libremente dentro de un espacio generoso, donde tendrían compañía cuando la quisieran y soledad cuando la necesitaran. Visualizó, tal vez en el futuro, si todo iba bien, expandir el santuario para incluir otros animales que necesitaran un segundo chance, otras criaturas que, como él y como los caballos, simplemente necesitaban que alguien creyera en ellos. El trabajo de construcción del santuario comenzó con el apoyo del pueblo entero. Hombres y mujeres venían en sus días libres para ayudar a construir cercas, un establo apropiado, áreas de almacenamiento para comida y suministros. Los niños ayudaban pintando señales y recogiendo piedras para crear senderos. Era un esfuerzo comunitario que unía a todos en un propósito común. Mateo, trabajando junto a ellos a pesar del dolor en su brazo y pierna heridos, sentía una camaradería que no había experimentado desde sus días en el servicio militar. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaban construyendo algo, no destruyendo. Estaban creando vida, no tomándola. Durante todo este proceso, luna y noche observaban con lo que Mateo interpretaba como curiosidad e interés. Los caballos parecían entender que algo importante estaba sucediendo, que su mundo estaba expandiéndose de maneras que beneficiarían sus vidas. Cuando finalmente llegó el día de remover las cadenas permanentemente, una pequeña ceremonia se había formado espontáneamente.
Personas de todo el pueblo se reunieron para presenciar este momento de liberación. El herrero local, un hombre enorme con brazos como troncos de árbol, trajo sus herramientas y con cuidado meticuloso comenzó a cortar las cadenas. El sonido del metal siendo cortado resonaba en el claro, cada golpe del cincel contra el martillo marcando un segundo más cerca de la libertad. Luna fue primero. Cuando la última cadena cayó de su cuello, la yegua blanca permaneció inmóvil por un momento, como si no pudiera creer que realmente había terminado. Entonces, lentamente, dio un paso hacia adelante, luego otro, y de repente, como si algo se hubiera liberado dentro de ella, comenzó a trotar, luego a galopar, corriendo en círculos amplios alrededor del claro, su crin ondeando al viento, sus cascos creando una melodía rítmica contra la tierra. Era pura alegría en movimiento, vida celebrando su propia existencia. Noche fue siguiente, y su reacción fue diferente pero igualmente conmovedora. Cuando sus cadenas cayeron, el caballo negro simplemente caminó directamente hacia Mateo. Se detuvo frente a él y apoyó su cabeza contra el pecho del hombre, un gesto de gratitud tan puro y sincero que dejó a Mateo con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No intentó ocultarlas. No le importó que todos lo vieran llorar. Este momento, esta conexión, merecía lágrimas, merecía emoción sin filtro. Gracias a ti también, susurró Mateo contra el cuello del caballo. Me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Los días que siguieron a la liberación de las cadenas fueron de descubrimiento tanto para los caballos como para Mateo. Luna y noche exploraban cada rincón del nuevo santuario, probando los límites de su libertad recién encontrada. Corrían juntos por las mañanas, sus cascos creando una sinfonía contra la tierra húmeda de primavera. Se revolcaban en los parches de pasto nuevo que brotaba con vigor, sus cuerpos finalmente recordando lo que significaba el placer simple de ser un caballo. Y cada tarde, sin falta, regresaban al refugio donde Mateo los esperaba con comida fresca y palabras suaves. Mateo observaba su transformación con una mezcla de orgullo y melancolía. Estaba feliz de verlos prosperar, de presenciar cómo recuperaban no solo su salud física, sino también su espíritu. Sin embargo, había una parte de él que temía que eventualmente no lo necesitaran más, que habiendo recuperado su fuerza y vitalidad, elegirían la completa independencia. Era un miedo irracional, lo sabía. Los caballos habían demostrado repetidamente su lealtad hacia él, pero las heridas de la guerra habían dejado cicatrices profundas, y una de ellas era el miedo constante al abandono, a ser dejado atrás cuando ya no fueras útil. Una tarde, mientras Mateo reparaba una sección de la cerca que se había aflojado, Luna se acercó silenciosamente por detrás. No la escuchó hasta que sintió su aliento cálido en su nuca. Se giró y encontró a la yegua blanca mirándolo con esos ojos inteligentes que parecían ver directamente a través de todas sus defensas. Ella empujó suavemente su hombro con el hocico, luego se alejó unos pasos y miró hacia atrás, claramente esperando que la siguiera. Intrigado, Mateo dejó sus herramientas y caminó detrás de ella. Luna lo guió a través del santuario hasta un área que raramente visitaban, cerca del límite donde el terreno comenzaba a elevarse hacia las montañas. Allí, Noche estaba parado inmóvil, mirando fijamente algo en el suelo. Cuando Mateo se acercó, vio lo que había capturado la atención del caballo. Un cervatillo, apenas días de nacido, yacía entre las raíces de un árbol caído. Estaba vivo pero claramente débil, temblando en el frío de la tarde. Su madre no estaba por ningún lado, probablemente víctima de algún depredador o accidente. Mateo se arrodilló junto al pequeño ciervo, evaluando su condición. Estaba deshidratado y hambriento, pero por lo demás parecía ileso. Sin dudarlo, con cuidado levantó al cervatillo en sus brazos.
El animal apenas protestó, demasiado débil para luchar. Luna y Noche lo seguían mientras caminaba de regreso al refugio principal, como si quisieran asegurarse de que este nuevo ser vulnerable estaría bien cuidado. Mateo no pudo evitar sonreír ante la ironía. Los caballos que él había rescatado ahora lo habían llevado a otro rescate, como si le estuvieran enseñando que el ciclo de compasión nunca realmente termina. Pasó la noche cuidando del cervatillo, alimentándolo con leche tibia de una botella que el veterinario del pueblo le había dado cuando lo llamó para pedir consejo. Los caballos permanecieron cerca durante toda la noche, asomándose ocasionalmente por la ventana del refugio para verificar el progreso. Era extraordinario ver cómo estos animales, que habían estado tan cerca de la muerte ellos mismos, ahora mostraban una preocupación genuina por otra criatura en necesidad. Mateo se preguntaba si esto era algún tipo de empatía innata, nacida de su propio sufrimiento, o simplemente la naturaleza compasiva que siempre había existido en ellos, esperando ser liberada. Para cuando amaneció, el cervatillo había recuperado algo de fuerza. Sus ojos, que la noche anterior habían estado vidriosos y sin enfocar, ahora miraban alrededor con curiosidad. Mateo lo llevó afuera para que tomara un poco de sol matinal, y Luna se acercó inmediatamente. Con una delicadeza sorprendente para un animal tan grande, la yegua olisqueó al cervatillo, luego gentilmente lamió su cabeza. El cervatillo, en lugar de asustarse, se acercó más a ella, buscando el calor y confort que solo otro animal podía proporcionar. En los días que siguieron, una dinámica extraña pero hermosa se estableció en el santuario. El cervatillo, a quien Mateo había nombrado Alba por las primeras luces del amanecer que lo habían encontrado, se integró a la pequeña familia. Luna y Noche lo trataban casi como si fuera un potro propio, manteniéndolo entre ellos cuando descansaban, alertas a cualquier peligro potencial. Alba, por su parte, los seguía a todas partes, sus piernas largas y delgadas, apenas capaces de mantener el ritmo, pero esforzándose valientemente. Mateo observaba estas interacciones con fascinación, documentándolas en el cuaderno que ahora llenaba regularmente con observaciones sobre sus animales. El veterinario del pueblo, cuando vino a hacer un chequeo de rutina, se maravilló ante lo que vio. «Nunca he presenciado algo así», admitió mientras observaba a Luna pastar con Alba descansando entre sus patas delanteras. Los caballos son animales de manada, es cierto, pero esto es diferente. Es como si hubieran adoptado al cervatillo. Mateo asintió. Creo que entienden lo que es ser vulnerable y necesitar ayuda. Están devolviendo lo que se les dio. El veterinario lo miró con una expresión pensativa. Y tú estás haciendo lo mismo, ¿no es así? Devolviéndolo. Mateo no respondió inmediatamente. Estaba pensando en cómo había llegado a este lugar, tanto físicamente como emocionalmente. Meses atrás, estaba perdido, viviendo en una cabaña aislada, evitando cualquier conexión humana, convencido de que su vida después de la guerra no tenía propósito real. Ahora estaba aquí, cuidando de 2 caballos y un cervatillo, siendo visitado regularmente por gente del pueblo, sintiéndose parte de una comunidad por primera vez en años. El cambio había sido tan gradual que apenas lo notó hasta que se detuvo a reflexionar sobre ello. «Supongo que sí», respondió finalmente. «Supongo que todos estamos devolviendo algo». Esa noche, después de que el veterinario se fue, Mateo se sentó en el porche de su refugio observando a sus 3 protegidos. Luna y Noche pastaban tranquilamente mientras Alba dormitaba cerca de ellos, su pequeño cuerpo subiendo y bajando con cada respiración. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras. Era un momento de perfecta tranquilidad, el tipo de paz que Mateo había buscado desde que regresó de la guerra,
pero nunca pudo encontrar en la soledad. Ahora entendía por qué. La paz no venía del aislamiento, venía de la conexión, del propósito, de saber que tu presencia en el mundo importaba a alguien más. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos acercándose. Era la mujer mayor que le había traído comida aquella primera semana, la señora Carmen. Llevaba otro cesto, y cuando llegó al porche se sentó junto a él sin pedir permiso, como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí. Le pasó el cesto en silencio. Dentro había pan recién horneado, queso, frutas y un termo con lo que olía a café fuerte. «He venido a preguntarte algo», dijo después de un momento, «y quiero una respuesta honesta». Mateo la miró con curiosidad. «Adelante». La señora Carmen estudió su rostro durante un largo momento antes de hablar. «¿Eres feliz aquí?». Es una pregunta simple, pero Mateo se dio cuenta de que la respuesta requería una reflexión profunda. Miró nuevamente hacia los caballos, hacia Alba, hacia el santuario que se extendía ante él. Pensó en las pesadillas que todavía lo visitaban, aunque menos frecuentemente. Pensó en el dolor crónico de su brazo y pierna que nunca desaparecería completamente. Pensó en los recuerdos de la guerra que siempre estarían con él, cicatrices invisibles pero permanentes. Y entonces pensó en Luna comiendo de su mano aquella primera noche. Pensó en Noche apoyando su cabeza contra su pecho cuando las cadenas cayeron. Pensó en despertar cada mañana con un propósito claro, en las sonrisas de los niños del pueblo cuando venían a visitar a los caballos, en el sentido de comunidad que había encontrado en este lugar remoto. Pensó en cómo, por primera vez en años, había pasado un día entero sin pensar en la guerra ni una sola vez. «Sí», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su voz. «Sí, soy feliz aquí». Los meses pasaron y el santuario se convirtió en algo más de lo que Mateo había imaginado. La palabra se había esparcido más allá del pueblo, sobre los caballos salvajes que habían sido salvados de la muerte, y el veterano herido que les había devuelto la voluntad de vivir. Personas de pueblos vecinos comenzaron a visitar, trayendo donaciones de comida para los animales, materiales de construcción e historias de sus propias luchas. El santuario se había transformado en un símbolo de esperanza, un recordatorio tangible de que la redención era posible incluso en las circunstancias más desesperadas. Sin embargo, no todo era perfecto. Una tarde de verano, cuando el calor hacía ondular el aire sobre los campos, llegó una visitante inesperada. Era una mujer joven, tal vez de unos 30 años, vestida con ropa de ciudad, que lucía completamente fuera de lugar en el entorno rústico del santuario. Llevaba una cámara profesional colgando de su cuello y una grabadora en la mano. Se presentó como periodista de una revista nacional que quería hacer un reportaje sobre la historia de Mateo y los caballos. «Mi editor cree que es una historia inspiradora que necesita ser contada», explicó con entusiasmo, «el tipo de relato que podría ayudar a otros veteranos que están luchando». Mateo se sintió incómodo de inmediato. No había hecho esto para publicidad o reconocimiento. Lo había hecho porque era lo correcto, porque necesitaba hacerlo tanto como los caballos necesitaban ser salvados. La idea de que su historia personal, sus luchas privadas con el trauma de guerra, fueran expuestas para consumo público, lo llenaba de ansiedad. Intentó rechazar amablemente, pero la periodista era persistente. «Piensa en todos los veteranos que podrían beneficiarse de escuchar tu historia», insistió. «¿Cuántos están ahí afuera sintiéndose tan perdidos como tú te sentías? Tu experiencia podría salvar vidas». Esa noche Mateo no pudo dormir. Las palabras de la periodista resonaban en su mente. Tenía razón en cierto sentido. Él había estado en ese lugar oscuro,
donde cada día era una lucha solo para levantarse de la cama, si compartir su historia podía ayudar a, aunque fuera una persona, a encontrar su propio camino hacia la sanación, valdría la pena la incomodidad. Pero había algo más que lo preocupaba. Una vez que su historia fuera pública, este lugar, su refugio, ya no sería solo suyo, se convertiría en algo más grande, con expectativas y demandas que no estaba seguro de poder cumplir. Se levantó y caminó hacia el corral donde Luna y Noche descansaban bajo las estrellas. Alba, que ahora era considerablemente más grande, pero aún elegía pasar sus noches cerca de los caballos, levantó la cabeza al escucharlo acercarse. Mateo se apoyó contra la cerca y observó a sus amigos en silencio. ¿Qué debería hacer?, les preguntó en voz baja, sabiendo que no recibiría una respuesta, pero necesitando verbalizar sus dudas de todas formas. Noche se levantó y caminó hacia él, su silueta oscura recortada contra el cielo estrellado. El caballo empujó suavemente la mano de Mateo con su hocico, un gesto que se había vuelto su forma de ofrecer consuelo. A la mañana siguiente, Mateo llamó a la periodista y aceptó hacer la entrevista bajo una condición. El enfoque no debía estar en él como individuo heroico, sino en el proceso de sanación mutua, en cómo tanto él como los caballos se habían salvado mutuamente. Quería que quedara claro que no había sido un acto unilateral de salvación, sino una relación de interdependencia donde todos habían encontrado algo que necesitaban desesperadamente. La periodista aceptó y durante los siguientes días documentó la vida en el santuario con una sensibilidad que Mateo no esperaba. La entrevista fue difícil. Mateo tuvo que hablar sobre cosas que había mantenido enterradas durante años. Describió las noches de insomnio, las pesadillas recurrentes, la sensación de estar desconectado del mundo. Habló sobre el día en que encontró a Luna y Noche, y cómo algo en su desesperación le habló directamente a su propia alma fracturada. Y lo más difícil de todo, habló sobre sus compañeros caídos, sobre la culpa del sobreviviente que había cargado como una cadena invisible tan pesada como las que alguna vez ataron a los caballos. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos, pero también sentía una extraña sensación de liberación, como si al finalmente verbalizar su trauma hubiera aflojado su agarre sobre él. El artículo se publicó 2 meses después y la respuesta fue abrumadora. Cartas comenzaron a llegar al santuario, docenas al principio, luego cientos. Veteranos de todo el país escribían compartiendo sus propias luchas, agradeciendo a Mateo por poner en palabras lo que ellos habían sentido, pero no podían expresar. Algunos preguntaban si podían visitar el santuario, si podían conocer a Luna y Noche, si podían simplemente estar en un lugar que entendiera su dolor sin juzgarlo. Otros enviaban donaciones para apoyar el trabajo del santuario, queriendo contribuir a algo que representaba esperanza y recuperación. Mateo se vio abrumado por la magnitud de la respuesta. Con la ayuda del pueblo, estableció días específicos para visitas de veteranos. No cobraba nada, no requería citas formales, simplemente dejaba que vinieran, que pasaran tiempo con los animales, que caminaran por el santuario en silencio o que hablaran si necesitaban hacerlo. Luna y Noche parecían entender que estos visitantes eran especiales. Se acercaban a ellos con una gentileza particular, permitiendo caricias de manos temblorosas, ofreciendo su presencia calmante a almas atribuladas. Un veterano en particular dejó una impresión duradera en Mateo. Era un hombre joven, apenas 25 años, que había perdido ambas piernas en una explosión. Llegó en silla de ruedas, empujado por su hermano mayor, con una expresión en el rostro que Mateo reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien que había perdido más que extremidades en la guerra, alguien que había perdido su sentido de identidad y propósito.
El joven permaneció en silencio durante la mayor parte de su visita, simplemente observando a los caballos moverse libremente por el santuario. Entonces Luna se acercó a él. La yegua blanca caminó directamente hacia la silla de ruedas y gentilmente apoyó su cabeza en el regazo del joven. Fue un gesto tan inesperado y tan profundamente compasivo que el veterano comenzó a llorar, no sollozos silenciosos, sino llantos profundos y desgarradores que parecían venir desde lo más profundo de su ser. Su hermano intentó consolarlo, pero Mateo lo detuvo con un gesto. Esto era necesario. Estas lágrimas habían estado atrapadas dentro de este hombre durante demasiado tiempo. Luna permaneció inmóvil, permitiendo que el joven llorara contra su cuello, ofreciendo el tipo de consuelo que solo un animal puede dar, sin palabras, sin juicios, solo presencia pura. Cuando el joven finalmente levantó la cabeza, había algo diferente en sus ojos. La desesperación había sido reemplazada por algo más suave, más esperanzado. «Gracias», le dijo a Mateo con voz ronca, «no solo por dejarme venir, sino por mostrarme que es posible seguir adelante. Si estos caballos pudieron encontrar una razón para vivir después de perderlo todo, tal vez yo también pueda». Mateo asintió, sintiendo el peso familiar de las lágrimas en sus propios ojos. «No es fácil», respondió honestamente. «Algunos días son más difíciles que otros, pero vale la pena seguir intentando. Siempre vale la pena». Esa noche, después de que todos los visitantes se habían ido, Mateo se sentó con Luna y Noche como lo hacía todas las noches. Pensaba en cómo había llegado aquí, en el viaje desde aquella mañana fría cuando encontró a 2 caballos encadenados rechazando toda comida. Pensaba en todo lo que había cambiado, no solo para los caballos, sino para él mismo. Y se dio cuenta de algo fundamental. Al salvar a Luna y Noche, no solo les había devuelto la voluntad de vivir, se la había devuelto a sí mismo, y ahora juntos estaban ayudando a otros a encontrar la suya. 2 años habían pasado desde aquella mañana fría, cuando Mateo se arrodilló por primera vez junto a 2 caballos encadenados que habían perdido toda esperanza. El santuario ahora se extendía por más de 20 hectáreas, con establos apropiados, áreas de pastoreo generosas y senderos que serpenteaban a través de los bosques circundantes. Lo que había comenzado como un acto simple de compasión se había transformado en algo mucho más grande, un refugio no solo para animales, sino también para almas humanas que necesitaban sanación. Luna y Noche prosperaban de maneras que nadie habría imaginado posible. La yegua blanca había recuperado completamente su vitalidad. Su pelaje brillaba con salud y sus ojos chispeaban con una inteligencia aguda. Se había convertido en la embajadora no oficial del santuario, acercándose a cada visitante con su característica gentileza, ofreciendo consuelo a aquellos que más lo necesitaban. Noche, aunque más reservado por naturaleza, había desarrollado un vínculo especial con los veteranos que visitaban. Era como si pudiera reconocer en ellos un dolor similar al que él mismo había experimentado, y su presencia calmante tenía un efecto casi terapéutico en quienes pasaban tiempo a su lado. Alba, el cervatillo que Luna y Noche habían ayudado a rescatar, ahora era un ciervo joven y elegante que se movía con gracia por el santuario. Aunque podría haber regresado al bosque en cualquier momento, elegía quedarse cerca de los caballos, su familia adoptiva. Era común ver a los 3 juntos, pastando en las praderas o descansando bajo la sombra de los árboles. Una familia poco convencional, pero unida por algo más fuerte que la sangre o la especie, unida por el amor y el cuidado mutuo. El santuario ahora albergaba a otros animales también. Un burro viejo que había sido maltratado encontró su hogar allí. 2 cabras rescatadas de una situación de negligencia
se unieron a la comunidad. Incluso un perro de 3 patas, que nadie más quería, adoptó el lugar como suyo. Cada animal traía su propia historia de sufrimiento, y cada uno encontraba sanación en este espacio especial donde el pasado doloroso no definía el futuro posible. Mateo cuidaba de todos ellos con la misma dedicación que había mostrado con Luna y Noche, aunque siempre mantenía un lugar especial en su corazón para los 2 caballos que habían cambiado su vida. Las visitas de veteranos se habían vuelto regulares. Algunos venían una sola vez, buscando un momento de paz en medio de sus tormentas internas. Otros regresaban mensualmente, encontrando en el santuario un lugar donde podían ser honestos sobre sus luchas sin temor al juicio. Un pequeño grupo se había formado, veteranos que se reunían cada semana para caminar juntos por los senderos, hablar sobre sus experiencias o simplemente sentarse en silencio junto a los animales. Mateo facilitaba estas reuniones, pero nunca las dirigía. Sabía que la sanación verdadera no podía ser forzada, solo podía ser ofrecida como un regalo que cada persona aceptaba a su propio ritmo. El propio Mateo había cambiado profundamente. Las pesadillas todavía venían ocasionalmente, pero ya no lo dominaban. El dolor en su brazo y pierna seguía presente, recordatorios constantes de su pasado, pero había aprendido a vivir con ellos, a aceptarlos como parte de su historia, en lugar de verlos como defectos que debía ocultar. Lo más importante, había encontrado algo que creía perdido para siempre en la guerra, un sentido de comunidad, de pertenencia, de propósito que iba más allá de sí mismo. Ya no era el hombre solitario que se había aislado en una cabaña intentando olvidar. Era parte de algo más grande, un movimiento silencioso de sanación que tocaba vidas de maneras que apenas comenzaba a comprender. Una tarde de otoño, mientras las hojas comenzaban a teñirse de dorado y carmesí, Mateo recibió una carta especial. Era del joven veterano que había llorado en el regazo de Luna meses atrás. La carta contaba cómo aquella visita había sido un punto de inflexión en su vida. Había comenzado terapia, había reconectado con su familia, incluso había encontrado trabajo como consejero para otros veteranos heridos. Escribía que aunque todavía tenía días difíciles, ahora tenía esperanza, y esa esperanza había comenzado en aquel momento con una yegua blanca que le mostró que la compasión no conoce fronteras. Al final de la carta, había una sola línea que hizo llorar a Mateo. Me salvaste la vida, igual que salvaste la de esos caballos. Gracias por no rendirte con ninguno de nosotros. Mateo dobló la carta cuidadosamente y caminó hacia el campo, donde Luna y Noche pastaban bajo el sol de la tarde. Se sentó en la hierba entre ellos, como había hecho innumerables veces desde aquella primera noche fría. Los caballos se acercaron, Luna apoyando su cabeza sobre su hombro mientras Noche se recostaba junto a él. Alba apareció momentos después, completando el círculo familiar. En ese momento de perfecta tranquilidad, Mateo reflexionó sobre todo el viaje que habían compartido. Había venido a este pueblo buscando soledad, intentando escapar de un mundo que no entendía su dolor. Pero estos caballos, con su sufrimiento silencioso y su negativa a rendirse completamente, le habían enseñado la lección más importante de su vida. La sanación no venía del aislamiento, venía de la conexión, de permitir que otros vieran tus heridas y elegir verlas de ellos sin juzgar. Venía de reconocer que todos llevamos cadenas, algunas visibles, otras invisibles, y que el acto más valiente que podemos hacer es ayudarnos mutuamente a liberarnos de ellas. Las cadenas que una vez ataron a Luna y Noche ahora colgaban en la entrada del santuario, transformadas en una escultura artística creada por un herrero local.
Era un recordatorio de dónde habían comenzado y cuán lejos habían llegado. Los visitantes a menudo se detenían frente a ellas, tocando el metal frío, reflexionando sobre sus propias cadenas, las limitaciones autoimpuestas o las circunstancias que los mantenían atrapados, y entonces miraban hacia el santuario, veían a los caballos corriendo libres y comprendían el mensaje implícito. Las cadenas pueden ser rotas, la esperanza puede ser recuperada, la vida puede comenzar de nuevo, sin importar cuán oscura haya sido la noche. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de fuego y oro, Mateo cerró los ojos y simplemente respiró. Respiró el aire limpio de la montaña, el olor a hierba y tierra, el aroma familiar de los caballos a su lado. Respiró y se permitió sentir gratitud, no solo por haber salvado a luna y noche, sino por haber sido salvado por ellos. Esta historia no era sobre un héroe rescatando animales desamparados. Era sobre almas rotas encontrándose mutuamente en la oscuridad y eligiendo juntos caminar hacia la luz. Y así, en aquel claro tranquilo rodeado de montañas, un veterano herido y 2 caballos salvajes que una vez rechazaron toda comida, habían encontrado algo más valioso que la supervivencia. Habían encontrado propósito, comunidad y amor. Habían demostrado que sin importar cuán pesadas sean las cadenas que llevemos, sin importar cuán profundas sean nuestras heridas, siempre existe la posibilidad de sanación cuando alguien se sienta a nuestro lado y simplemente dice: te entiendo, no estás solo y vale la pena seguir luchando. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que todos llevamos nuestras propias batallas invisibles. La compasión que muestres hoy podría ser la chispa que encienda la esperanza en alguien que la ha perdido. Nunca subestimes el poder de simplemente estar presente para otro ser, humano o animal. A veces, eso es todo lo que se necesita para cambiar una vida.